sobre N2. ¿Se da cuenta de eso? Para el tercer grupo quedaría N3, N menos N1 menos N2. Ya no puedes escoger los que estaban al principio, ¿no? Así se va formando el arbolito. El último, NK, se escoge a partir de los NK que queden. Solamente hay una manera de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría eso? N factorial sobre N menos N1 factorial por N1 factorial. Por N menos N1 factorial sobre N menos N1 menos N2 factorial, N2 factorial. Por, etcétera. Hagamos uno más. N menos N1 menos N2 factorial sobre N menos N1 menos N2 menos N3 factorial por N3 factorial. Etcétera, hasta el último. ¿Cuál sería el último? NK factorial sobre 0 factorial por NK factorial. Este último es 1, ¿no? Ese no afecta en nada. Pero quiero que note una cosa, ¿no? Este se simplifica con este. Este se simplifica con este. ¿Sí ve cómo se van simplificando? Esa simplificación ocurre hasta el final. Hasta cuando aquí se haga 0. Pero cuando se hace 0 ya es 1. 0 factorial lo definimos como 1. Eso es por definición. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué nos queda? En el numerador nos va a quedar n factorial y en el denominador nos va a quedar n1 factorial, n2 factorial, hasta nk factorial. ¿Sí? El nk de aquí abajo no se simplifica con nadie. ¿Alguna pregunta sobre ese proceso? Les pongo un ejemplo. Miren lo que dice. Un ingeniero tiene que hacer mantenimiento a las estaciones computacionales que administran un laboratorio de nanotecnología. Un día cualquiera en el laboratorio tiene a su disposición 10 estaciones. 2 de marca pH, 5 de marca BMI y 3 de marca DOL. Calcúlese el número de formas que puede ubicar las 10 estaciones en uno de los salones del laboratorio. ¿Ya? Y la idea aquí era de que va a escoger primero de la marca pH, va a escoger de la marca BMI y de la marca DOL. Entonces, el número de maneras en que puede hacer eso sería 10 factorial sobre 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial. ¿Sí? Este coeficiente, el coeficiente n sobre n1 a este nk, se conoce también como coeficiente multinomial. Este se suele llamar coeficiente multinomial. Coeficiente multinomial. ¿Sí? El de acá se suele llamar coeficiente binomial, porque es de binomios. El de allá es multinomial. Con eso terminamos lo que es la parte de probabilidad y de eventos. Vamos a ver un concepto que se llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional. ¿De qué se trata este concepto? Si yo tengo un omega, en el que tengo definido E1 y tengo definido E2, ¿cómo calculábamos, por ejemplo, la probabilidad de 1? Si los elementos son equiprobables, decíamos que era la cardinalidad de 1 sobre la cardinalidad de omega, ¿verdad? En el caso de equiprobables. ¿Por qué era de omega? Porque omega era el conjunto de todos los resultados posibles. ¿Qué tal si yo le digo ahora, ¿sabe qué? Yo ya hice el experimento y E2 ocurrió. Si yo le digo que E2 ocurrió, E2 se convierte, por así decirlo, en el nuevo espacio muestral. ¿En qué sentido? Los resultados posibles a lo que yo le digo que E2 ocurrió solamente son los elementos de E2. Yo ahorita lanzo 2 dados, o lanzo un dado y le digo, me salió par. ¿Ya?
Si yo le digo me salió par, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido 1? 0. Porque yo ya le dije que lancé el dado y me salió par, ¿verdad? Entonces, solamente es posible que ocurran 2, 4 y 6 si yo ya le dije que salió par. Bueno, la idea de esto de que ya ocurrió un evento cambia un poquito el espacio muestral. Los resultados posibles solamente son los miembros del elemento que ya ocurrieron. Y E1 solamente es este pedacito, ¿sí se dan cuenta de eso? El resto de E1 ya no es posible. Solamente ese pedacito de E1 es posible. Entonces, vamos a definir esto. Probabilidad de E1 dado E2. ¿Qué quiere decir eso? Esto se define como probabilidad de el evento E1 dado o condicionado dado E2, dado que E2 ha ocurrido, dado que E2 ha ocurrido. Si yo le digo a usted, lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 2? Es un sexto, ¿verdad? Pero si yo lanzo el dado y le digo salió par, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 2? Ya no es un sexto, sería un tercio, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que definimos la probabilidad condicional. Dado que ya ocurrió un evento, ¿cuál es la probabilidad de otro evento? ¿Cómo la definimos? La definimos de la siguiente manera. Es la probabilidad de la intersección dividida para la probabilidad del evento en cuestión. Probabilidad de la intersección dividida para la probabilidad del evento en cuestión. Esto define una función de probabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta función de probabilidad de 1 cumple todos los axiomas de la probabilidad. Por ejemplo, fíjense el primer axioma. ¿Cuál es el primer axioma de la probabilidad? Eso lo deben saber porque eso podemos preguntar. ¿Cuál es el primer axioma de la probabilidad? La probabilidad de omega tiene que ser 1, ¿no? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de omega dado E2? Según nuestra definición, sería la probabilidad de 1, la probabilidad de omega, intersección E2, sobre la probabilidad de E2. ¿Cuánto es omega intersección E2? Probabilidad de E2 sobre la probabilidad de E2. Y esto da 1. Entonces, he definido una nueva función de probabilidad basado en que E2 ocurrió. O sea, al momento que yo le digo que E2 ocurrió, las probabilidades cambian. ¿Sí? Puede usted también probar las otras, ¿no? ¿Cuáles eran las otras? Que la probabilidad es mayor o igual que 0. Bueno, eso es evidente de aquí, ¿no? Lo de arriba es mayor o igual que 0. Lo de abajo, en teoría, tendría que ser mayor que 0. Para poder definir esto, tiene que ocurrir que la probabilidad de 2 sea distinta de 0, sea mayor que 0. No podría definir o no podría hablar de probabilidad condicionada en un evento imposible. Es decir, si E2 es un evento imposible, yo no podría decir que ocurrió. Para decir que E2 ocurrió, tendría que ser un evento posible. Y si es posible, su probabilidad es mayor a 0. No puedo condicionar en un evento que tenga probabilidad 0. Esto es una condición. Si no, aquí tendría 0 sobre 0 determinado. O sea, esto es de ley. ¿Ok? Pueden probar que es mayor o igual que 0. Pueden probar que la probabilidad de la unión de disjuntos queda la suma de las probabilidades. Vamos al caso del dado. Lanzo el dado, todos son equiprobables. 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los resultados posibles a lo que lanza un dado, ¿verdad? Ok. Y definimos el evento E como par. 2, 4, 6. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad
probabilidad del evento 4. A veces cuando no hay confusión se pone así, omito las llaves, ¿no? Eso quiere decir la probabilidad de que salga el conjunto que tenga el 4. Ese es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad del evento 4 dado E? En este caso sería la intersección. ¿Cuál es la intersección de 4 y E? Sí, ¿no? Dividido para la probabilidad de E, que sería la probabilidad de 4 sobre la probabilidad de E. Entonces sería un sexto dividido para 3 sextos, que es un tercio. La muestro con el dado porque con el dado es intuitiva, ¿no? Da un tercio. O sea, si ya digo que es par, entonces solamente hay 3 posibilidades. Pero si ve cómo al condicionar en un evento, las probabilidades cambian. Yo puedo definir probabilidades para cualquier subconjunto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad del conjunto 1, 3, 5 dado E? ¿Cuál es la intersección? 1, 3, 5, intersección E sobre la probabilidad de E. ¿Cuál es la intersección? Vacía, ¿no? Entonces aquí va vacío y esto es 0 sobre cualquier cosa da 0, ¿no? Menos sobre 0. Entonces, ese evento es improbable una vez que ya sé que ocurrió de 2. Aunque fíjese que la probabilidad de 1, 3, 5 es un medio. Pero condicionado en que ya ocurrió de 2, esa probabilidad se hace 0. ¿Estamos claros con ese concepto de probabilidad condicional? ¿La probabilidad de cuál? De E. Esta. La probabilidad de 4 dado E. Ya. Por la definición, es intersección sobre 2, ¿no? Probabilidad de 2. ¿Cuál es la intersección de 4 con E? 4, porque es 2, 4, 6, ¿no? Entonces me queda aquí la probabilidad de 4 sobre la probabilidad de E. La probabilidad de E es 3 sextos. La de 4 es 1 sexto. Se simplifican los 6 y queda 1 tercio. Es decir, la probabilidad de 4, vamos a poner aquí las llaves, es 1 sexto. Dado que es par, dado que ocurrió E significa que es par, ya no es 1 sexto, sino que es 1 tercio. ¿Por qué es un medio? Cardinalidad del evento sobre la cardinalidad del espacio muestral. Aquí estamos suponiendo que el dado no está cargado y que todos los puntos son equiprobables. Entonces, esto es cardinalidad del conjunto 1, 3, 5 dividido por la cardinalidad de omega, que es 3 sobre 6, 1 medio. O sea, si yo lanzo el dado, la probabilidad de que sea impar es 1 medio, la probabilidad de que sea par. Quizás no lo escribí aquí, pero la probabilidad de E es 1 medio o 3 sextos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre las probabilidades? Creo que el ejemplo del dado ayuda un poquito a clarificar este asunto de la probabilidad condicional. Pregunta: ¿qué pasaría si al yo calcular la probabilidad condicional de un evento dado otro, me queda la misma probabilidad? Es decir, ¿qué pasaría si cuando yo digo o calculo probabilidad de E2 dado E1, se supone que esto es la intersección dividida por la probabilidad de E1, ¿no?
¿Qué pasaría si aquí me queda igual a probabilidad de 2? Esto querría decir, no quiere decir que 1 está dentro de 2. Ahorita voy a poner un ejemplo para que se vea que no necesariamente es así. Esto querría decir que E1 o E2 es independiente de E1. ¿Por qué razón definimos la independencia de esa manera? Porque usted se dará cuenta de que si usted me da la información de que ocurrió E1, eso no afecta en mi probabilidad de E2. Es decir, la probabilidad de E2 dado E1 sigue siendo la misma que la probabilidad de E2. Ahorita voy a poner un ejemplo. Pero independencia se define de la siguiente manera. Independencia se define como probabilidad de 1 intersección de 2 igual al producto. Probabilidad de 1 por la probabilidad de 2. ¿Sí? Acá no hay independencia de estos eventos. Por ejemplo, este no es independiente del de aquí. O el de acá, del de acá. ¿Por qué? La probabilidad de 4 es un sexto. La probabilidad de 4 dado E no es un sexto, sino que es un tercio. Entonces, este evento no es independiente del de acá. ¿Quieren ver dos eventos que son independientes? Algunas personas dicen independientes son disjuntos. Eso no es cierto. Si alguna vez ustedes ponen disjuntos igual a independientes, se ganaron menos 10 puntos en ese tema. Así valga 5. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo. Es un error demasiado común. Verá, volvamos al ejemplo del dado. Volvamos al ejemplo del dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y supongamos el evento E1 es el evento 1, 2. Es decir, que el dado me da 1 o me da 2. ¿Ya? Y supongamos el evento E2 que el dado me da impar. El evento E2, el dado me da impar. ¿Son estos dos conjuntos disjuntos? Para nada, ¿verdad? Tienen intersección. Sin embargo, ¿cuánto es la probabilidad de E1? 2 sextos, ¿verdad? Un tercio. ¿Cuánto es la probabilidad de E2? 3 sextos, un medio, ¿verdad? ¿Cuánto es la probabilidad de E1 intersección E2? Un sexto. ¿Cuánto es la probabilidad de E1 dado E2? A ver, este es igual a un tercio, este es igual a un medio. ¿Cuánto es la probabilidad de E1 dado E2? Por definición es la probabilidad de intersección dividido para la probabilidad de 2, ¿verdad que sí? Sería un sexto dividido para 3 sextos. ¿Cuánto da eso? Un tercio. ¿Cambió la probabilidad? La probabilidad de 1 era un tercio originalmente, ¿no? Si usted me dice que ocurrió de 2, la probabilidad sigue siendo un tercio. Originalmente era un tercio porque 1, 2 de 6 representaba un tercio, ¿verdad? Pero ahora que ocurrió 1, 3, 5, ya no es posible el 2, solamente es posible el 1. Y el 1 de 3 resultados posibles es un tercio. En este caso es porque 1 y 2 son independientes. Note que esto, un sexto es igual a un medio, a un tercio, por un medio, que es probabilidad de 1 por probabilidad de 2. Si usted me pone independencia porque son vacíos, le pongo 0. Pregunta, ¿son dos conjuntos disjuntos independientes? Pueden ser dos conjuntos disjuntos independientes. Solo si tiene probabilidad 0. ¿Por qué razón? Si usted tiene, digamos, A intersección B es disjunto, la probabilidad de A intersección B será igual a 0, ¿verdad? Pero si la probabilidad de A es mayor que 0 y la probabilidad de B es mayor que 0, entonces la probabilidad, el producto tiene que ser mayor que 0.
Y no puede ser igual a esto. O sea, disjuntos en general, si los eventos tienen probabilidad mayor que 0, no son independientes. Más bien, en disjuntos, si yo sé que ocurrió B, la probabilidad de A dado B tendría que ser 0. Es decir, si yo ya sé que ocurrió B, como son disjuntos, ya sé que A es imposible. ¿Sí? Yo sé que A es imposible. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estos dos son disjuntos. E varía 2, 4, 6. El de acá varía 1, 3, 5. La probabilidad de que quedó 0, porque estos dos son disjuntos. ¿Sí? Solamente se puede considerar independencia cuando tenemos que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Solo ahí hablamos de independencia. ¿Se acuerdan del problema del otro día? Del circuito. Teníamos un circuito que era en serie o paralelo. Serie. Eran dos componentes, ¿no? Eran dos componentes. ¿Cuánto es la probabilidad del componente 1 de que funcione? ¿Cuánto? 0.9. ¿Y del componente 2? 0.85. Supongamos que además, el otro día verificamos que la probabilidad que funcione era mayor o igual que 0.75, ¿era verdad? Utilizamos la desigualdad de Bonferroni, ¿se acuerdan? Ya. Supongamos que adicionalmente el ingeniero que diseñó esto le dice el funcionamiento de este componente es independiente del funcionamiento de este. Eso no siempre es cierto. Por ejemplo, si los dos componentes son dos cuerdas que sostienen a un peso y una cuerda falla, ¿qué va a pasar con la otra? Va a aguantar más peso, ¿verdad? Entonces ahí no hay independencia. Pero si tengo aquí dos máquinas, la una coge el papel y lo aplasta, y la otra coge el papel aplastado y lo muele, o qué sé yo, la de aquí puede seguir funcionando, o la de aquí puede que esté buena y la de acá se dañe. Va a ser un poco independiente, ¿no? Aunque ese caso no es muy buen ejemplo porque puede que si el de acá le está mandando papel malo, el de acá se afecte, ¿no? O dos focos, conecten dos focos en serie. ¿Ya? Es verdad que el circuito completo se daña si uno de los focos falla, ¿no? Pero el otro foco, si uno falla no quiere decir que el otro se va a dañar. O sea, que uno falla es independiente de que falle el otro. En todo caso, esa independencia me permite a mí calcular exactamente la probabilidad de que funcione el circuito. ¿Por qué razón? Porque el circuito funciona si tanto el componente 1 como el componente 2 funcionan. La intersección. Y si son independientes, la intersección es la multiplicación. Esto por independencia. Si yo no le digo que hay independencia, no puede hacer esto. Y ahí sí quedaría 0.9 por 0.85. ¿Y cuánto da eso? 9 por 5, 45, llevo 4, 9 por 8, 72, y 4, 76, 0.765. Nos había salido la desigualdad de Bonferroni que era mayor o igual que 0.75. Utilizando ahora la información de que son independientes, podemos calcular exactamente la probabilidad usando esto. ¿Alguna pregunta sobre esa situación? De la independencia. Hemos visto hoy día dos conceptos. Un concepto es la probabilidad condicional y el otro concepto es la independencia de eventos. Están relacionados los dos conceptos, ¿no? Si E1 y E2 son independientes, entonces los siguientes pares también son independientes. ¿Cuáles son los pares? Por si acaso, esa independencia el libro llama también independencia estocástica. Ese sería el nombre técnicamente más correcto, ¿no? E1 y E2 complemento. E1 complemento y E2. E1 complemento y E2 complemento.
Es decir, si E1 y E2 son independientes, E1 y E2 complemento también van a ser independientes. Y 1 complemento y E2 también van a ser independientes. Y 1 complemento y E2 complemento también van a ser independientes. Vamos a probar una, ¿no? Ustedes pueden probar las otras porque son similares. Probemos la 1. E1 y E2 complementos son independientes. ¿Qué tendría que hacer para probar que E1 y E2 complementos son independientes? Probar que la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades. Entonces, quiero calcular la probabilidad de E1, intersección E2, complemento, y utilizando el hecho de que 1 y 2 son independientes, llegar a que esto también es el producto. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, podríamos hacerlo de la siguiente manera para llegar ahí. E1, a ver, E1 intersección, E2 complemento, E1 intersección, E2 complemento, unión, E1 intersección E2, ¿cuánto da? ¿Qué conjunto da ese? ¿Qué conjunto da ese? E1. Es E1, el pedacito que está en E2, y el pedacito que está fuera de E2. Hemos usado este truco antes, ¿verdad? Estos dos conjuntos son disjuntos. ¿Verdad que estos dos conjuntos son disjuntos? Entonces, la probabilidad de E1, como es la unión de conjuntos disjuntos, por el tercer axioma de probabilidad, quedaría E1 intersección E2 complemento más probabilidad de E1 intersección E2. ¿Verdad que sí? Estoy usando el truco que ya hemos usado antes, de separar E1 en el componente que está dentro de E2 y lo que está fuera de E2. Y estos son disjuntos, utilizo el tercer axioma de probabilidad. Entonces, noten que aquí aparece esta intersección, ¿sí la ve? Entonces, esa intersección será probabilidad de E1 menos la probabilidad de E1 intersección E2. ¿Sí ven lo que puse ahí? Como tengo esta suma acá arriba o acá abajo, despejo esta intersección y me queda el de aquí menos el de acá. Pero ¿cuál fue una hipótesis del teorema? El teorema dice que E1 y E2 son independientes.